Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva emisión de este programa que se llama Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Compañeros, muy buenas tardes, Nadia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel Campione, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Bien, Me alegro en muchísimo. esta tarde hermosa, soleada, una tarde primaveral. Un poco refrescó ahora el último rato, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Refrescó. Ventosa. Yo una tarde venía con ventosa. camperita brochada. No estuve viendo la temperatura, Viento. pero bueno, este es el pronóstico que nos están dando los compañeros que tenemos en el estudio. Bueno, tenemos el número para mensajes, que es el 1165164446, y les recordamos que si quieren colaborar con el programa, hay un link, debajo de nuestra pantalla de YouTube, hay un link que los lleva a un cafecito, hay pequeño, mediano y grande, y si quieren y gustan colaborar, serán bienvenidos y agradecidos. Arrancamos con el programa del día de hoy. Bueno, en el marco de los últimos acontecimientos en esta última semana, fin de la semana pasada y esta, que ya está bastante avanzada, venimos viviendo algunos acontecimientos muy terribles, sobre todo en la provincia de Córdoba, donde hemos estado viendo desde las pantallas y con algunos contactos que habitan y que viven en varias zonas donde están estos incendios, ¿no? Y bueno, es bastante impactante esas imágenes y ver cómo el fuego arrasa y no hay una política nacional, una política pública que pueda contribuir para parar esos incendios, porque no es solamente la voluntad de esos pobladores, sino es otra cosa, ¿no? El Estado, la presencia del Estado en este tipo de situaciones y en otras más que también estamos atravesando en nuestro país. Bueno, en las últimas décadas los incendios cambiaron de magnitud. Son megaincendios. Les recomiendo que lean una nota muy interesante que escribió Maristela Svampa en el diario AR, donde ella destaca que resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como desastres naturales, sin problematizar la noción de desastre natural. Y cito esto que a continuación les voy a compartir. El deseo de retornar a la normalidad es humano, demasiado humano, y ciertamente atraviesa todas las clases sociales, pero también nos hunde más en el abismo de la negación. De nada sirve volver a la normalidad si ésta ya no existe como tal. Solo dilata nuestras respuestas, las pospone, las envía al inconsciente o las archiva en una zona de confort psicológico, hasta que el próximo evento extremo vuelva a trastocarlas y nos coloque de frente una vez más ante la insoslayable realidad urgente y oscura. Nos solidarizamos y deseamos, como alguien expresó hace unas pocas horas por allí, que el agua que falta en Córdoba nos dé sed de justicia y que el fuego que arrasa ferozmente nuestros bosques encienda en nosotros una chispa para defender nuestros derechos. Bien, gracias Nadia por tu editorial. Y ahora vamos a hacer una entrevista a María Huelva Salas, quien es sevillana, militante de la vida y la memoria histórica desde hace muchos años. Ella es licenciada en Pedagogía y pertenece a la asociación La UIA y nos va a dar testimonio también, ahora en la entrevista, de uno de los episodios más sangrientos ocurridos en estos días, hace ya 87 años, ¿no es cierto?, durante la Guerra Civil, que fue la desbandá. Esto fue una huida de la población civil, en especial de mujeres y niños, por la carretera que va de Málaga hacia Almería.
María Huelva Salas, muy buenas tardes o muy buenas noches. ¿Cómo estás? Desde aquí, desde Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, te estamos escuchando. Hola. Buenas noches aquí, buenas tardes allá. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, sí. Buenas tardes, María Huelva Salas. Acá estamos, quienes nos escuchas, a Gladys Avellaneda, Daniel Campione y Nadia Mallorquín. Bueno, gracias por aceptar esta entrevista y disculpa el horario para ustedes. Pero bueno, es la hora que tenemos para poder tener esta entrevista. Bueno, queríamos primero saber un poco de tu historia, de cómo te involucraste como militante de la memoria histórica y bueno, yo sé que cuando te han hecho entrevistas vos has comentado un poco de ello y entre esas cosas es que no tenés familiares represaliados por el franquismo, pero que hay algo que te ha motivado para estar activa como militante de esta causa. Pues sí, en mi familia no hubo ni por parte de mamá ni de papá ninguna persona represaliada, pero en cuanto eres un poco, te vas haciendo mayor y vas leyendo y escuchando cosas que los mayores cuentan pero que callan cuando los niños están cerca, te vas dando cuenta que algo ocurre, ¿no? Y cuando te vas enterando de hechos, pues por ejemplo como el de la huía de la carretera de la muerte, de la marcha del 2000 en Extremadura o tantos otros, y cuando vas conociendo y dices, pero bueno, ¿cómo no me contaron en el colegio? ¿Cómo no se cuenta? ¿Cómo se ha investigado? ¿Cómo se ha tapado esa memoria, no? En nombre de esa transición modélica, que de modélica tuvo poco, porque siguieron los mismos golpistas al mando de todo, de los jueces, los militares, la policía. No sabemos nada de nuestra historia. Y cuando vas conociendo, pues te agarra el alma, porque son historias de vida. Cuando escuchas a esa gente o cuando ves a ese abuelo mayor ya llorando porque lo único que quiere es encontrar los restos de su papá, que lo vio fusilar cuando él era pequeño, y que lo puedan enterrar con él, te agarra. No puedes obviarlo. Y bueno, ahí ando. Llevo tiempo militando en la memoria histórica y cada vez me agarra más, porque aún estando dentro de ello, te das cuenta de que sabemos muy poco de la historia de nuestro país. María, al menos de este lado del océano, no sé cómo será en España, el episodio de la carretera Málaga-Almería es relativamente poco conocido. Está en la memoria colectiva hechos como el bombardeo de Guernica o la retirada final hacia Francia en la zona de Cataluña. ¿Se conoce, se recuerda la desbandada más en los últimos años? Contanos un poco sobre eso. Sí, hace relativamente poco tiempo que se está empezando, siempre se han hecho en los pueblos de la carretera de Málaga a Almería, hay muchas asociaciones de memoria histórica, o algunas, que han hecho marchas parciales, pues de un pueblo a otro, a puntos emblemáticos donde ocurrieron bombardeos, pero no se hacía una marcha integral. Entonces, desde hace 8 años se viene haciendo esas marchas integrales que van desde Málaga hasta Almería andando, pasando, pues, si no por los mismos espacios, muchas zonas sí que son los mismos, otras las carreteras han cambiado. Bueno, ocurre que cuando el golpe de Estado es en julio del 36 y la gente empieza, cuando van los golpistas van tomando pueblos, van tomando ciudades, y la gente empieza a huir porque ve lo que están haciendo. Y se van contando, cuando la gente llega huida de un pueblo, llega a otro, lo que ha ocurrido. Entonces la gente empieza a huir a la zona republicana. Llegan a Málaga y desde Málaga están ahí en la catedral, porque se abren las puertas de la catedral, de otras iglesias, para que la gente se refugie ahí. Es un febrero de mucho frío
Cuando Málaga ya va llegando Queipo de Llano, que es el que llega junto con el general Roata y un tío abuelo del Borbón, también estaban implicados en el golpe de Estado, pues la gente empieza a huir, huye y huye por la carretera porque era el único sitio donde podían huir a la zona republicana, Almería. Y aquello fue una verdadera masacre porque aquello era población civil, sobre todo mujeres, niños y ancianos. Estamos hablando ya de febrero del 37, donde ya hay varios meses que comenzó la guerra, los hombres están en un bando, están en otro. Y bueno, el horror fue realmente porque fueron los tres ejércitos, tanto por aire, que fueron los aviones nazis que se entrenaron aquí para lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial, los fascistas italianos también, y la Guardia Mora, que vino desde la sierra, y bueno, fue una masacre realmente horrible. Hemos tenido testimonios de personas que sobrevivieron a aquello, eran niños, pero que recuerdan, cada vez desgraciadamente quedan menos porque ya son muy mayores. Y bueno, se empieza a conmemorar esa masacre, se empieza no a conmemorar la masacre, sino a recordarla, a homenajear a las víctimas y a que esa historia se conozca, porque es una historia muy desconocida, como también la marcha de los 8.000. Son distintas. La palabra desbandada la puso Queipo de Llano, que dijo en plan despectivo: huyen en desbandada como los pájaros. En muchos sitios se le llama la huía, en otros sitios se le llama la desbandada, pero hubo muchas. En Extremadura, en la columna de los 8.000 es otro testimonio, fue otra huida de personal civil que huye del terror fascista y de lo que estaba ocurriendo, ¿no? María, y perdón. Bueno, pues ahí estamos muchas asociaciones que trabajamos por... Sí, perdón. No, discúlpame que te interrumpí. No, seguí. Precisamente te iba a comentar esto, que nos hablaras un poco sobre la experiencia que tuvieron hace unos días en esta marcha en homenaje a Creo que esos fue 8.000. la primera marcha. Sí, claro, la primera marcha que realizan. Sí, la marcha de los 8.000 fue a 2 meses del golpe fascista, el 18 de julio, y esto ocurre el 15 de septiembre, ¿no? Fue realmente el primer gran desplazamiento de personal civil que provoca la guerra española. Porque la desbandada fue luego, o la huía, como se le quiera llamar, ¿no? Sí. Esta gente parten de Fregenal de la Sierra, que es un pueblo de la Sierra de Huelva, y pretenden llegar, empiezan la gente a huir cuando por la zona oeste de España van metiéndose los golpistas intentando llegar a Madrid para conquistar la capital. La gente, a medida que van llegando a los pueblos, ocurre exactamente lo mismo, sí. Lo mismo. El horror, el terror, ya el general Mola decía que había que eliminar, había que provocar muchísimo terror para poder ganar la guerra. Entonces la población civil empieza a huir y se van sumando cada vez más gente, cuando intenta llegar a zonas republicanas, lo mismo, y cuando van llegando intentan llegar hasta Zuaga, pero no puede, es un pueblo donde todavía está el ejército republicano, y cuando llegan a Fuente del Arco, en las cercanías de Fuente del Arco, pues ahí hay una emboscada por parte de las tropas, una verdadera masacre. Ahí mueren, los cálculos nunca pueden ser exactos porque si en su momento no se estudió, hoy es muy difícil, pero se calcula entre 80 y 100 personas, y después hubo unas 2.000 personas que fusilaron. Cuando hay esa emboscada y esa masacre, la gente empieza a huir. Mucha gente regresa a sus pueblos o se refugian en casas de familiares en otros pueblos, y ahí hubo pues como unas 2.000 personas que luego en los meses posteriores fueron fusiladas por haber participado en aquella columna de los 8.000, ¿no? que intenta huir del terror. Y esta es la primera vez que se realiza esa marcha, también en homenaje y en recuerdo de esas víctimas del terror fascista. Y bueno, muy contenta. Ha sido todo un éxito. Ha venido mucha gente, sobre todo mucha gente joven, que es lo importante, que venga mucha gente que conozca la historia. ¿Cómo cuántas personas más o menos
se acercaron en, digamos, Pues algún número? hablamos de una horquilla de entre 700 o 1000 personas. Mm. Se esperaba muchísimo menos. En principio hablábamos que podían venir 200 personas Sí. y todo se ha desbordado. Y se ha desbordado de manera buena, ¿no? Claro. Porque el que esto le llegue a la gente, el que la gente llegue testimonios durante la marcha, hay en 2 puntos de memoria muy importantes, que uno se llama la Arcos-Nocosa, que ahí fue donde fue la emboscada a la columna de personas que huían, y otro punto de memoria es el Pecón, y ahí hemos tenido testimonios de familiares, de historiadores que contaron pues lo que ocurrió, ¿no? Y sobre todo los familiares, que los testimonios contra ninguna persona superviviente por la edad, ¿no? Claro. Claro. Pero sí los familiares han contado lo que sus abuelos le contaban, y la verdad es que es muy emotivo, y sobre todo esa satisfacción de decir, si mi abuelo estuviera vivo, mi abuela estuviera viva, y pudiera ver, ¿no? Pudiera ver que hoy se les homenajea, se les recuerda, es muy emotivo. Muy importante la tarea que están realizando y poder, sobre todo, bueno, compartir estos testimonios con las nuevas generaciones y poder trabajar cada vez más la historia oral. Es fundamental, ¿no? Digo, para poder preservar no solamente la búsqueda de justicia, de reparación de todas estas víctimas, pero sino también para concientizar para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Claro, eso es lo que pedimos, ¿no? Porque tenemos una ley de memoria Se nos cortó un poquitito. mejor de que... ¿Me escuchan? Se corta Sí, un se poco, entrecorta. pero posiblemente ¿Escuchan? estás en movimiento. Ahí te escuchamos, sí. Ay, ahí no te Estoy en escuchamos. movimiento, estoy... Estás, a ver, ahí nos escuchas vos. ¿Vos nos escuchás María. bien? Ay, Ay, ¿cómo? ¿qué Parece que había silenciado tu micrófono. está Ahí, ocurriendo? Pero ahí está. Bueno, no me estoy moviendo. No, está bien, está bien. Dale. Bueno, Sí, no te escuchamos, María. Ok. Bueno, como te decíamos, esto que lo importante que es preservar la memoria y seguir trabajando, y que nos comentabas que la ley de memoria democrática de alguna manera ha contribuido para poder seguir construyendo memoria. se corta la voz. Nosotras. Ay, Qué Dios. macana. Te vamos a llamar de nuevo. ¿Sí? Te vamos a llamar de nuevo. Bueno, estamos en conversación con María Huelva Salas. Ella es militante de la memoria histórica, una activista de la memoria histórica, y bueno, nos estaba compartiendo algunas anécdotas sobre la marcha, la primera marcha columna de los 8000. Sí, que fue, acá estoy viendo que fue casi 100 kilómetros que se recorrieron. Claro. Y que bueno, que superó la cantidad de gente, eso, bueno, Eso es genera superimportante. una buena señal, ¿no? Así es. Esperanzadora. Bueno, a ver, ahora sí estamos nuevamente con María. Sí, les escucho bien ahora. Antes se escuchaba vuestra voz también entrecortada. No sé ahora buenísimo. cómo me escucháis a mí. Bien, te escuchamos Vale, Te bien. escuchamos gracias. muy bien. Bueno, María, entonces Vale. hablábamos sobre esta de la importancia de la ley de memoria democrática y cómo esto ha de alguna manera contribuido bastante para poder despertar conciencias y que no se olvide y que no vuelva a suceder este genocidio que vivió el país español. Sí.
Sí, lo que le venían comentando antes, ¿no? Que la actual ley de memoria, evidentemente, tiene cosas buenas. Sí, Supone un avance en materia simbólica, ¿no? Hay sí, condena del franquismo, retirada de títulos nobiliarios, retirada de calles, aunque luego tampoco se cumple en muchas ocasiones, ¿no? claro. Pero bueno, eso a nivel simbólico, bien. Pero lo que realmente pedimos es una ley con medidas reales, porque con Ujú, esta ley se sigue impidiendo investigar los crímenes del franquismo. claro, Entonces, no es una ley que a los colectivos memorialistas nos satisfaga, porque si no se puede, evidentemente ya no se va a condenar a nadie, todas esas personas están muertas, pero hay que investigar, hay que saber lo que ocurrió, las nuevas generaciones tienen que saber, no puede ser que está ocurriendo ahora un revisionismo donde se dice que eso no ocurrió, claro. que es mentira lo de la carretera de la muerte, o que es mentira lo que ocurrió en la marcha de los 8.000, y se quedan tan panchos. Es que no puede ser, y eso ocurre porque no ha habido realmente una investigación en condiciones, un estudio, no se ha contado en las escuelas, en las universidades, no se ha investigado sobre el tema. Claro, A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en la Alemania nazi, donde sí que en los colegios se estudiaba, aquí no. Aquí con la transición modélica, esa modélica transición que de modélica tuvo poco, pues todo se tapó y de pronto pues los fascistas de entonces amanecieron demócratas y aquí no ha pasado nada. ujú, Y claro. sí que ocurrió, porque sigue habiendo muchas miles de víctimas en las cunetas. Por ejemplo, en Extremadura, que fue una de las zonas más castigadas, a día de hoy hay más de 13.700 personas que siguen desaparecidas en cunetas y que algunas se saben dónde está, pero con los nuevos gobiernos de derecha, pues no dan un duro, además se vanaglorian de decir no doy un céntimo para recuperar esos cadáveres. Eso es indignante que siga pasando en un país que Totalmente se llama indignante. democrático. Totalmente indignante y bueno, hay una avanzada además muy fuerte de esa ultraderecha fascista. Y bueno, nosotros lo estamos viviendo también acá. Eh, Ya, ya, ya. Sí, sí. María, bueno, nos quedamos con muchas preguntas y nos va el tiempo también acá. Nosotros tenemos un programa de 1 hora, imagínate. Nos gustaría Ajá. volver a charlar con vos, pero antes nos gustaría preguntarte si hay algún lugar donde nosotros podamos encontrar más información sobre la marcha, si hay algunos documentales o algún sitio donde podamos visualizar Pues sí, documentales y en material. YouTube hay, sí, en YouTube hay un documental que se llama La columna de los 8.000, ahí podéis encontrar. Y después hay un libro también de un historiador, Francisco Espinosa, que él Sí. es extremeño. Ese libro se llama La columna de la muerte, no habla exclusivamente de la marcha de los 8.000, pero sí habla de hace una investigación muy exhaustiva de esa columna de la muerte de fascista que va avanzando hasta Madrid y todo lo que va ocurriendo en Extremadura. Habla de la marcha de los 8.000, habla de la masacre de Badajoz, de la Plaza de Toro de Badajoz, donde hay un periodista portugués Mm. que cuenta cómo las calles era un río de sangre de la cantidad de gente que estaban fusilando en la Plaza de Toros de Badajoz. Y es un libro muy interesante del historiador Francisco de Espinosa, con una reflexión, una introducción, de una reflexión introductoria de Paul Preston, de alguien tan prestigioso como Paul Preston, y aborda eso, ese avance sangriento de los militares golpistas camino hasta Madrid, ¿no? Y también viene hablando ahí de la columna de los 8.000. Creo que ahí podéis encontrar, y después en YouTube hay documentales. No gran cosa, pero Sí. algo se puede encontrar, sí. Bueno, María, esperamos muy pronto volver a charlar con vos. La verdad que queremos difundir toda la lucha que ustedes están haciendo y poder ser también un medio para poder difundir lo que hacen y también para denunciar lo que ustedes necesiten.
Muchísimas gracias a vosotras, a vosotros, por darnos voz, porque esto se conozca al otro lado del Atlántico. Y bueno, siento lo que ha ocurrido antes, que se nos ha ido la conexión, pero sí, encantada de seguir en contacto. Ya volveremos a charlar. Gracias Un abrazo a vos. enorme. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Bien, y nos vamos ahora a escuchar un temita musical. Nuestro primer tema de esta tarde es Aires Extremeños, se llama, es de Porrina de Badajoz, quien lo interpreta, del mejor cartel flamenco, Cante por Bulerías, volumen 1. ¡Viva la Girarda! Los rincones lloran por no darme cuenta, nadie de lo que me va a pasar. Varga mi compañerita, de lo que me va a pasar. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Y bien, acá estamos con Daniel Campione, nuestro profesor, escritor, historiador y docente, quien nos va a dar su columna titulada Palabras de Federico. ¿Así es? Exacto. Y por supuesto hablamos de Federico García Lorca. ¿Y por qué Palabras de Federico? Porque no han quedado testimonios registrados, grabaciones de la voz de Lorca. En ningún lado. Se las ha buscado por todos los sitios. Hubo en algún momento versiones de que habría alguna grabación en alguna radio de Buenos Aires, de aquellos 6 meses entre 1933 y 1934 que él estuvo acá, y se sabe que habló muchas veces por radio, hablaba por radio a veces en España. Hubo alguna vez un intento de grabarlo
y parece que se quedó dormido en la cita que tenía que ir a grabar y después ya no lo hizo. La cuestión que solo tenemos de las palabras de Federico, por fortuna, los guiones escritos, los textos que él leía en las conferencias. Él mismo explicó: siempre todas mis conferencias son leídas, lo cual indica mucho más trabajo que hablar, pero al fin y al cabo, la expresión es mucho más duradera porque queda escrita y mucho más firme, puesto que puede servir de enseñanza a las gentes que no oyen o no están presentes aquí. Y justamente eso ocurrió. Si bien no hubo testimonio auditivo, Claro. queda hasta el día de hoy y han sido compiladas, publicadas, se sigue compilando y se añaden otras que se encuentran, diferentes versiones de la misma conferencia, notas de distintos periódicos sobre intervenciones de Federico, y allí tenemos que recientemente, por ejemplo, se editó un volumen de conferencias y otras alocuciones que se llama De Viva Voz, una nueva edición en España con agregado de conferencias que hasta ahora no habían sido dadas a la luz o puestas a disposición del público. Mira qué bueno. Sí. La pregunta es, ¿y de qué hablaba Federico Claro. García Lorca? De variados temas. Teatro. Teatro, música, Ujú. sus impresiones de algunos viajes, poesía, Política. también a veces, sobre todo en su viaje a Nueva York, ahí hace esbozos críticos y reflexivos sobre la crisis de 1929-1930, que le tocó, por azar, él viajó por esos momentos, le tocó vivir en Nueva York. Y allí él hace referencia a los billones de dólares que desaparecieron de golpe en esa metrópoli del capitalismo, y habla incluso de los ríos de dinero muerto, o una imagen muy similar, el tumulto de dinero muerto, como esa extinción gigantesca de dinero, y se refiere a los suicidios que ocurren en la época. En fin, ahí tenemos una observación social y política. El resto, en general, son de temática artística. Podríamos empezar por una temprana exposición de Lorca, que fue sobre cantejondo, el primitivo canto andaluz. Él andaba por esos años en asociación con Manuel de Falla, el famoso compositor andaluz como Federico, en el caso de Falla de Cádiz, y entre los dos organizaron un concurso nacional de cantejondo porque pensaban que se estaba perdiendo esa primitiva no en el sentido de tosca, sino primitiva en el sentido de que llevaba mucho tiempo, claro, de antigua, que ellos consideraban que lo que estaba quedando era el flamenco, y a juicio de ellos el flamenco era una expresión ya modificada del cantejondo y que además estaba siendo penetrada por intereses mercantiles que lo convertían en una música de consumo, claro, y lo modificaban para eso. Hicieron el concurso y Federico en ese contexto habló del cante gitano y destacó la importancia de esa expresión. Empezaba la exposición diciendo: señores, el alma música del pueblo está en gravísimo peligro. El tesoro artístico de toda una raza va camino del olvido. Puede decirse que cada día que pasa cae una hoja del admirable árbol lírico andaluz. Los viejos se llevan al sepulcro tesoros inapreciables de las pasadas generaciones, y la avalancha grosera y estúpida de los cuplés enturbia el delicioso ambiente popular de toda España. Ahora es muy oportuno hacer la aclaración
de que esta devoción por las expresiones culturales populares no iban en Lorca junto con lo que se podría llamar una especie de populismo artístico. Él también reivindicaba, y habló de ellas más de una vez, a las expresiones más complejas, más elevadas, más eruditas de la poesía española, por ejemplo. No, pero tiene que ver con la memoria también todo eso. Claro, No él rescataba el recuerdo de las diferentes expresiones españolas en general y de Andalucía en especial, y entonces también habló de Luis de Góngora. Hay una conferencia de él de 1926, La imagen poética de Luis de Góngora, andaluz también Góngora, en su caso de la ciudad de Córdoba, y él defiende a ese poeta, un poeta del siglo XVII, del llamado siglo de oro español, siglo de oro de la literatura, ya que en lo político y militar el siglo de oro era el XVI, ahora ya con España en declive todavía suave, lo que más se destacaba era el talento de sus escritores y poetas, y Federico reivindica justamente la dificultad. Dice, a Góngora no hay que leerlo, sino estudiarlo. Góngora no viene a buscarnos, como otros poetas, para ponernos melancólicos, sino que hay que perseguirlo razonablemente. A Góngora no se le puede entender de ninguna manera en la primera lectura. Una obra filosófica puede ser entendida por unos pocos nada más, y sin embargo nadie tacha de oscuro al autor. Pero no, esto no se estila en el orden poético según parece. Y ahí está una opinión en la que García Lorca no estaba solo, ya que toda una corriente de jóvenes y muy jóvenes poetas, sobre todo andaluces, encaraban la traída al presente de esos poetas del siglo de oro. Y después viene, en lo que queríamos tratar, es esa conferencia de Nueva York que ya mencionamos. Lorca viaja a la capital del mundo capitalista y ahí dice, yo tuve la suerte de ver por mis ojos el último crack en que se perdieron varios billones de dólares. Y la frase que recordaba yo hace un momento, un verdadero tumulto de dinero muerto que se precipitaba al mar. Y jamás, entre varios suicidas, gentes histéricas y grupos desmayados, he sentido la impresión de la muerte real. La muerte sin esperanza, la muerte que es podredumbre y nada más, como en aquel instante, porque era un espectáculo terrible, pero sin grandeza. Es muy llamativo, ¿no? Claro, pero a la vez la crítica profunda. Sí, toda su escritura, o el grueso de su escritura en Nueva York. Escribe y deja claro su postura. Claro, toda su escritura o el grueso de su escritura en Nueva York tiene ese tono, esa mezcla de fascinación y espanto frente a lo que era una metrópoli como aquella ciudad del puente de Brooklyn, de Harlem. Él se refiere a Harlem en sus poemas, pero bueno, aquí en esa conferencia la atención principal se la lleva la crisis, la dolorosa y fulminante crisis de aquella instancia. Otra conferencia renombrada, recordada de Lorca, es la que pronuncia en su pueblo natal, Fuentevaqueros, cuando se inaugura la primera biblioteca pública del pueblo. Y allí hace toda el elogio de la cultura, la lectura, los libros, la llegada a los lugares no tan populosos, poco poblados, e incluso pronuncia algunas exageraciones, como decir que el hambre de libros era más importante que el hambre de alimentos. Claro, sí. Una figura un tanto hiperbólica para defender la importancia de la literatura. Él en esta charla cita a Menéndez Pidal,
un erudito lo llama uno de los sabios más verdaderos de Europa, que había dicho que el lema de la República debe ser cultura, cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo, lleno de fe, pero falto de luz, ¿no? La imagen de la cultura como luz de Raigambre en el siglo XVIII la toma ahí. ¿Cómo andamos de tiempo? Y estamos bastante... Bien. Destiempo. Vamos cerrando entonces con una conferencia que Lorca pronuncia varias veces en Buenos Aires. Teoría y juego del duende. El duende es un término clave en Lorca porque es un poco como una virtud indefinible de la producción artística, algo que no es ni la musa ni el ángel, es el duende, aquellos que tienen los artistas incluso y en especial cuando se apartan del canon, cuando se apartan de las reglas y entran en una relación directa, emotiva, amorosa con su público. Esta conferencia fascinó a los asistentes porteños allá en 1933, la tuvo que repetir varias veces y ha quedado hasta hoy en la memoria colectiva, en el lenguaje común, eso de fulano tiene duende. Él decía que Cervantes tenía duende, que Quevedo tenía duende y que la Niña de los Peines, una famosa cantaora flamenca, tenía indiscutiblemente duende. Y allí, en esa charla, lanza esa particular teoría o tesis de esa virtud artística inconmensurable. Interesante. Muy, muy atractiva la idea. Hasta ahí por el momento. Me gusta. Bien. Bueno, hace unos días está el Festival de Cine de San Sebastián. Bueno, en ese festival hubo muchas manifestaciones de varios actores, ¿no? En relación al genocidio que está viviendo el pueblo palestino. Y hubo unas declaraciones bastante sentidas por parte del actor Javier Bardem. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, como no. Gran actor, enorme actor. De muchas películas españolas y de otras partes del mundo. Claro. Sí, entre las palabras que expresó fue decir que estaba feliz. Estoy feliz. Sin embargo, esta felicidad no es total. Algo así, ¿no? Claro, más, claro. Palabras menos. Como claro, que no hay para celebrar, Claro. no tiene algo como para celebrar por la situación que estamos, ¿no? En el mundo. Así es. Así que vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escuchar sus palabras a continuación. Escuchemos a Javier Lo que está Bardem. sucediendo en Gaza es totalmente inadmisible, es terrible, es deshumanizante. Creo que el gobierno de Israel es un gobierno el gobierno más radical que ha tenido la historia de Israel, que está cometiendo crímenes contra la humanidad, que está cometiendo crímenes en el derecho internacional, investigados por la Corte Penal Internacional. Países como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra especialmente tienen que plantearse su lógica de comportamiento y de apoyo incondicional cuando estamos viendo crímenes en derechos humanos, crímenes de la legalidad internacional, como por ejemplo prohibir la entrada de alimentos, de agua, de medicamentos, de electricidad, y el trauma que eso está generando por generaciones. Bueno, las palabras de este gran actor son muy importantes y muchos otros actores que estuvieron en este gran festival estuvieron manifestando su posición ante el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Importante mencionarlo. Y en esta misma sintonía, bueno, en estos días también estuvo la Asamblea General de la ONU, donde también hubo varias voces que expresaron solidaridad y un cese al fuego por lo que está ocurriendo no solamente en Palestina, sino también en el Líbano. Importante también lo que está sucediendo ahí.
El 500 25. muertos en 48 horas hubo en bombardeos en el Líbano. Así es terrible lo que está sucediendo, muy grave. Esperemos que no avance como avanzó y en Palestina, ¿no? En Gaza. Sí, estaba viendo, bueno, leo Sí. este fragmento que dice: la Asamblea General de la ONU pidió, bueno, el día miércoles, en el día de Sí. ayer, el fin de la ocupación ilegal israelí de los territorios palestinos, que ya lleva 12 meses, en una resolución no vinculante. Se trata del primer proyecto presentado por la delegación palestina luego de haber recibido más derechos representativos ante la Asamblea General de la ONU en estos días pasados, por lo que su aprobación es un acto simbólico que demuestra la solidaridad del mundo con el pueblo palestino. Claro, importante, pero bueno, ahora en este momento tiene que ocurrir algo más que una simple expresión de solidaridad, ¿no? Es verdaderamente grave lo que es una catástrofe total lo que está sucediendo en esos territorios. Bueno, y por su parte también el secretario general de la ONU expresó lo importante que es los daños colaterales y los daños irreparables de este conflicto, que no es un conflicto, es un genocidio. Sí, que con alarmarse no alcanza. Claro. ¿No? Y bueno, y como lo decía anteriormente, que se está extendiendo, que ahora también es el Líbano, no solamente es Gaza. Y bueno, importante esta información. ¿Escuchamos? Escuchamos al secretario general de la ONU. Por favor. Gaza is a non-stop nightmare that threatens to take the entire region with it. Look no further than Lebanon. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Let's be clear. Nothing can justify the abhorrent acts of terror committed by Hamas on October 7th or the taking of hostages, both of which I have repeatedly condemned. And nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. The speed and scale of the killing and destruction in Gaza are unlike anything in my years as Secretary General. Así la situación. Importantísimas estas expresiones. Esperemos que esto contribuya a hacer un alto, ¿no? Y una vergüenza que el presidente argentino sea uno de los pocos que sigue con toda la furia y todo su entusiasmo la adhesión incondicional a la política de Estados Unidos y de la propia Israel, ¿no? Así es. Realmente lamentable. Lamentable. Sí, vergonzoso. Y bueno, ahora estamos como un poco apurados con el tiempo, Sí, pero ¿no? bueno, no por eso vamos a dejar de mencionar algunas temáticas, ¿no? Tenemos un recuerdo de Matilde Landa, ¿no, Gladys? Sí, tenemos un recuerdo de Matilde Landa. Nació en Badajoz el 24 de junio de 1904 en el domicilio familiar de la Plaza San Andrés, hoy Plaza Cervantes, en el seno de una familia pudiente y librepensadora en la que se fomentaba la educación y la cultura. Fue una activista muy representativa para el movimiento de mujeres y aunque no pudo terminar sus estudios universitarios, tenía una formación muy sólida. Conocía varios idiomas y además era una mujer muy ilustrada. Se vinculó al Partido Comunista de España, se afilió al Socorro Rojo, no tardó en tener responsabilidades dentro de las organizaciones en las que comenzó a militar, dirigiendo en la clandestinidad el Partido Comunista en Madrid, cuando cayó la ciudad en manos de los golpistas. Fue una mujer bastante conocida en la esfera republicana, a la que incluso Miguel Hernández dedicó un poema. Recibió elogios de Machado y en su juventud se relacionó con Juan Ramón Jiménez. Matilde Landa pasó a convertirse en un símbolo del antifranquismo con su trágica muerte. A las puertas de ser bautizada, estando en la cárcel de presas republicanas de Palma de Mallorca, Matilde decidió lanzarse al vacío desde una torreta.
eligió la muerte antes que la conversión. No pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana. Es el fragmento de una canción que la banda Barricada dedica a esta extremeña, cuya memoria ha sido narrada por numerosos referentes del mundo de la cultura y las artes a lo largo de las décadas. ¿Escuchamos? Tatuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelos cercanos, de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento, que fugitivo te llevó con él. Con él. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Qué irónica es la vida, que por un lado seas consuelo para muchas y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña, que en casa continúa esperando a que regreses, a que regreses. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Matilde Landa, republicana, nos espera en el aire tu abrazo, eres lluvia enterrada. Matilde Landa, republicana, y las celdas sintieron el vértigo de tu salto mortal, de tu salto mortal, de tu salto mortal. Bueno, Daniel, ¿nos vas a decir, por favor, qué estás leyendo? La Catedral, novela de Vicente Blasco Ibáñez. Ya hemos hablado de un par de libros de él. Esta novela es de su segundo ciclo. Ya no las novelas valencianas como Cañas y Barro y La Barraca, que son transcurren en Valencia. Esta transcurre, por eso se llama La Catedral, en Toledo, que era la sede máxima de la Iglesia española, el lugar del cardenal primado. Blasco, en el contexto de la Catedral de Toledo, narra una trama que es una especie de alegato contra el oscurantismo, el atraso de siglos de la Iglesia española y una contraposición entre el clero, los trabajadores de la catedral y un propagandista anarquista
que había sido seminarista, había sido voluntario carlista en la guerra y después se convierte en libertario, en anarquista con el tiempo. Conoció de qué se trataba y se claro, dice voy a ser anarquista. Ese es el protagonista que atraviesa una suerte trágica a lo largo de la novela, pero es muy interesante ver esa visión de Blasco a propósito de uno de los poderes que fue el cimiento de la monarquía primero y después una columna fundacional, fundamental del franquismo. Se puede entender algunas cuestiones del franquismo también a través de esta novela de Blasco, que es un par de décadas anterior a la guerra civil. Pero como pasa con Pérez Galdós, se transmite ese espíritu secular milenario de poder de la Iglesia asociada a su vez a los poderosos. Es que cuando estas cosas, estas situaciones están enquistadas, parece en la historia, ¿no? Es como que siempre ahí aparece, generación tras generación, escritores que hacen hincapié en estos temas. Y allí está el sometimiento de las mujeres también y los códigos extremos de honor rotundamente machistas. Una serie de características de la sociedad española están sintetizadas en esta mirada sobre Toledo de Blasco Ibáñez. Muy bien, muchas gracias, Dani. Sí. ¿Dónde lo podemos conseguir? Sí, hay varias ediciones, así que se puede conseguir en librerías de viejo o en plataformas de internet que se dedican a esto, porque si bien no es un clásico de esos unánimes, pero ha tenido varias ediciones en España y también alguna en Argentina. Esta que tengo yo es una edición chilena, por ejemplo, editorial American Playbook, Santiago, Chile. Así que hay vehículos para encontrarlo. Gracias, Daniel. Bueno, y en vísperas del 2 de octubre queremos compartir con nuestras y nuestros oyentes una noticia que es más que simbólica, diría yo, para estas tierras latinoamericanas, nuestras tierras latinoamericanas, y también una noticia como para reflexionar. Esta noticia tiene que ver con México. La mayoría de los dirigentes políticos de España decidieron no participar en la toma de posesión de la nueva presidenta de México a ningún nivel, después de que se incluyera al rey en la invitación a la ceremonia. Digo lo siguiente. No lo invitaron. Así es. Digo lo siguiente. No es que no lo invitaron. Él hizo una serie de expresiones que lo excluyen de esa invitación. Claro. Okay. Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, que va a ser próximamente, presidenta electa, que va a tomar posesión próximamente, explicó en un comunicado que la decisión se debe a que Felipe VI nunca respondió la carta que le envió el saliente Andrés Manuel López Obrador, el saliente presidente, en la que se reclamaba que la corona española pidiera perdón por las masacres de la conquista. Y lamentablemente dicha misiva no mereció respuesta, no hubo respuesta, más bien dicho, ningún tipo de expresión, lo cual hubiese sido una muestra al menos de ciertas prácticas diplomáticas, ¿no? De las relaciones bilaterales, etcétera. Bueno, en esta sintonía, el diputado de Sumar y dirigente de Los Comunes, Gerardo Pizzarello, quien además, dicho sea de paso, es tucumano y también es español, sí asistirá a esta toma de posesión de la presidenta electa de México y ha justificado que hayan excluido al rey Felipe de esta ceremonia, porque él, y lo dice con estas palabras textuales, ha actuado con arrogancia y enorme torpeza diplomática. Me gustaría que lo escuchemos en viva voz al diputado. Por favor. Por favor. En 2 ocasiones el presidente López Obrador
le pidió a Felipe VI que pidiera disculpas por los desmanes cometidos durante la conquista española. La Casa Real podría haber reaccionado con respeto, pero optó por la arrogancia. Podría haber hecho como el Papa Francisco, como muchos monarcas españoles que pidieron disculpas. Podría haber hecho como Bartolomé de las Casas, el fraile sevillano que denunció esos crímenes. Podría haber hecho como Francisco Pi Margall, presidente de la Primera República Española, que también los denunció, pero repito, optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando el precio de una gran torpeza diplomática. Un rey que no respetó no puede pretender ser respetado. Un rey que desairó no puede esperar más que ser desairado. Pero queremos también que quede claro desde aquí que en este Congreso somos muchos y muchas los que sabemos que el pueblo de México no es un pueblo de súbditos, que es un país, que es una república de mujeres y de hombres libres. Y precisamente por eso, este 1 de octubre vamos a estar en México presentando nuestros respetos a ese digno pueblo, al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Clarito. Bueno, me parece que nos vamos a tener que ir despidiendo, ¿no es cierto? No, ¿O todavía serio? no? Y, bueno. Estamos como en hora, estamos pasando. Terminó la horita. Nos vamos a caer de la hora. Bien, estuvimos aquí en la conducción, quien les habla, Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín, como columnistas nuestro compañero Daniel Campione, también Cecilia Samanes y Adriana Fernández, a quienes extrañamos aquí en el estudio. En la técnica nuestro Chino Román. Como columnistas del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Soledad Luque Delgado y Jorge Fonseca. Jorge Fonseca, siempre me falta el 5 para el peso. Bien, en la producción Nadia Mallorquín. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH. Muy buenas tardes, muy buena semana y salud y república. I el cel va pujant a poc s'enfila il·luminant estels abraçant tot el meu vol. Ai, pare, que m'abraces fort amb el vent i sense cost, recordant cada mirada sense port i sense estada. Jo t'estimo amunt i amunt i amunt i amunt. Ai, amor, no estaràs sol. No em deixes pensar en dolor, jo et ploro perquè t'enyoro, però em fa somriure, m'ajuda a viure, i aquest camí, aquest destí que ens ha fet família. No em deixes pensar en dolor, jo et ploro perquè t'enyoro, però em fa somriure, m'ajuda a viure aquest camí i aquest destí que ens ha fet família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions. Fa tants anys que ja no et trobo, els teus fruits són plens dels buits. Ara et canto i ja no et ploro. I quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc